casa. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero de secundaria, a una nueva semana de Aprendo en Casa. Para comenzar la semana con ánimo y mucha energía, vamos con nuestra secuencia Activarte. Adelante, Cefas. Gracias, Rodrigo. Hola, chicas y chicos de primero de secundaria. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así, ¿ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás. Recuerda cuando te molestas. Excelente. Ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo, eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. ¡Wow! ¿Se han dado cuenta de que ya estamos en el último mes del año? ¡Ya se nos va el 2020! ¡Es increíble! Parece que ayer recién conocí a todas las chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy ya somos como una gran familia. Hemos vivido muchísimas experiencias desde que comenzamos con este reto de aprender en casa. No queda duda que ha sido un año complejo. Claro, sobrellevar una pandemia mundial definitivamente no es sencillo. Así es, Tocino. Ha implicado una serie de dificultades, desde emocionales hasta económicas, frente a las cuales nos tocó respirar hondo, esforzarnos mucho más, apoyar a los demás y de la misma manera también aprender a pedir ayuda. Juntos hemos logrado superar las dificultades y transformar este año en una experiencia llena de lecciones para el resto de nuestras vidas. ¿Qué les parece si dedicamos el programa de hoy a reflexionar sobre nuestra experiencia y los hechos más relevantes que hemos vivido en esta pandemia? ¡Genial, Rodrigo! Llamemos a la profesora para comenzar. Buenas tardes, profesora Felicitas Espino. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rodrigo? Pensativo, profesora, me daba cuenta de que ya se acaba el 2020, un año lleno de desafíos frente a los cuales tuvimos que adaptarnos para salir adelante.
Claro, este año ha implicado muchos cambios en nuestras vidas. Hemos asumido la responsabilidad de proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Hemos tomado conciencia y aportado al cuidado de la economía familiar. Hemos asumido nuestro rol para una sana convivencia en nuestros hogares y además hemos comenzado a ejercer nuestra participación ciudadana. Pero todo eso ha venido acompañado de miedo, de dificultades, de obstáculos. Por suerte, hemos seguido aprendiendo y toda esta experiencia nos ha permitido desarrollarnos mejor para vivir en comunidad. Así es. ¿Qué les parece si orientamos nuestro trabajo de esta semana a responder las siguientes preguntas? ¿Cómo nos ha desafiado la pandemia y los hechos vividos en este año 2020? ¿De qué manera desde nuestras potencialidades podemos afrontar exitosamente sus desafíos? ¿Qué nos proponemos y qué compromisos podemos asumir para continuar desarrollándonos como país? Para ello, nuestro reto del área de comunicación será escribir una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. ¡Excelente! Así cada uno podrá relatar las experiencias desafiantes que vivió este año. Así es, este reto lo desarrollaremos de manera colaborativa con las demás áreas, a través de las cuales revisarán información sobre qué significa vivir en comunidad, el respeto a las normas y el cumplimiento de ellas durante la pandemia, por ejemplo. A partir de esas ideas podrán determinar los hechos y reflexionar respecto a cómo los enfrentaron y lo que se propone en adelante para contribuir al desarrollo de su familia, la comunidad y el país. Particularmente en el área de comunicación aprenderemos a escribir la crónica. Para ello seguiremos el siguiente cronograma. Hoy comprenderemos la situación que nos ha motivado a escribir la crónica y generaremos ideas para escribir la primera versión. El viernes la revisaremos y escribiremos la versión final de nuestra crónica del 2020. Profesora, para comenzar y tener claridad sobre el texto que vamos a escribir, ¿nos podría contar qué es una crónica? ¡Claro! La palabra deriva del vocablo griego cronos, que significa tiempo. La crónica es un texto que se escribe relatando los hechos y situaciones reales, una serie de sucesos que se relacionan, narrados conforme al orden en que sucedieron durante diversos lapsos de tiempo, ya sea en años, meses, días u horas, haciendo un relato pormenorizado de los mismos. Entonces, creo que podemos comenzar recordando y analizando algunos de los hechos más relevantes que hemos vivido en esta temporada de pandemia. El domingo 15 de marzo, el presidente decreta estado de emergencia nacional durante 15 días y el aislamiento social obligatorio. Prohíben reuniones sociales, uso obligatorio de mascarilla, crean registros de infractores, suspenden líneas por llamadas falsas y bromas, hospitales sin capacidad de atención. ¿Cuáles han sido los principales hechos vividos en nuestro país en relación a la pandemia? Todo comenzó el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el Perú. A partir de ese día se decretaron una serie de medidas para evitar la propagación del virus, como la declaración del estado de emergencia sanitaria nacional, la suspensión de clases y la declaración de inmovilización social obligatoria, entre otros. ¿Y qué implicancias han tenido estos hechos en nuestro país? A pesar de las medidas, el COVID-19 comenzó a propagarse por todo el país. Los hospitales rebasaron su capacidad de atención y muchas personas perdieron la vida. En paralelo, como se detuvieron todas las actividades, muchas empresas cerraron, algunas quebraron y a consecuencia de ello muchas personas perdieron su empleo. Asimismo, muchos trabajadores independientes se quedaron sin su fuente de ingresos. Esto generó una gran crisis económica en el país. Así es. También hemos sido testigos de que muchas personas no cumplían con las medidas de prevención, por lo cual el gobierno se vio obligado a imponer multas a los infractores del estado de emergencia, así como para quienes llamaban a las centrales de emergencia a modo de broma o para brindar información falsa. Sin embargo, también salieron a relucir acciones ejemplares de solidaridad con las personas en condición vulnerable. Vimos cómo en algunos barrios se organizaron para brindar alimentos a quienes lo necesitaban, colectas ciudadanas para brindar implementos a nuestro personal médico, entre otras. Todo ello nos llenó de esperanza y nos lleva a pensarnos como una gran comunidad donde todos podemos contribuir para lograr el bienestar de los demás. Tomando todo eso en cuenta, reflexionemos acerca de qué hicimos bien y en qué podemos mejorar.
¿Qué propondrían para enfrentar los desafíos en la nueva convivencia social y contribuir al desarrollo de nuestra familia, la comunidad y el país? Aprovechemos para hacer una lluvia de ideas en la pausa. ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, nos estamos preparando para escribir una crónica sobre nuestras vivencias en el año, nuestros retos, aprendizajes y dificultades. Para comenzar un proceso de escritura, ya sabemos que tenemos que analizar la situación comunicativa. ¿Qué escribiré? Escribiremos una crónica del 2020. ¿Para qué escribiré la crónica? Para asumir compromisos que contribuyan al desarrollo de nuestra familia, la comunidad y el país a partir de las reflexiones sobre lo que hemos vivido este 2020. ¿A quiénes estará dirigida? ¿Dónde la difundiré? Nuestra crónica será de interés general, pero principalmente estará dirigida a nuestros familiares y amigos, porque la difundiremos en casa y con el permiso de nuestras madres, padres o tutores en nuestras redes sociales. Bien, revisemos los criterios que guiarán nuestro proceso de escritura para garantizar que la crónica logre su propósito. La crónica presenta título, introducción, desarrollo y conclusión. La crónica está escrita en lenguaje sencillo y responde a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? ¿El título sintetiza el tema de la crónica de manera creativa y original? Utilicé una pregunta, una cita textual, una descripción, un hecho informativo, una analogía, una anécdota u otro recurso para iniciar la crónica. Relaté los hechos vividos durante la pandemia y la forma como enfrenté las nuevas situaciones utilizando verbos en primera persona gramatical. Las reflexiones sobre lo relatado están relacionadas a lo que continuaré haciendo o me propongo hacer en adelante para contribuir con el desarrollo de mi familia, mi comunidad y mi país. Utilicé conectores y adverbios de tiempo para secuenciar los hechos en el orden en que sucedieron. Utilicé adjetivos para describir hechos, lugares, personas y objetos. Finalicé la crónica con una reflexión esperanzadora que permita mirar el futuro con optimismo. Para guiarnos, veamos a modo de ejemplo la siguiente crónica de Alexandra Garrido. Daniel Manrique, el muralista de los vecinos que no pudieron despedirse. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es el título? ¿Es afirmativo, interrogativo o exclamativo? Es una frase corta afirmativa que sintetiza el contenido del texto. Al parecer, nos contará sobre un muralista que retrató a vecinos que perdieron la vida en la pandemia. Bien, tengamos en cuenta estas características para el título de nuestra crónica. Recordemos que también podemos plantear nuestro título de forma interrogativa o exclamativa. Leamos. Los primeros días de la pandemia apenas se sintieron en San Cristóbal. Las pisadas de los jugadores seguían frescas en las losas deportivas y la gente paseaba tranquila por las estrechas escaleras del empinado cerro. La falta de previsión persistió a pesar de la muerte de un vecino. Ignorábamos si había fallecido a causa del virus, pero al mes comenzaron las muertes, narra con tristeza. De pronto, todos conocían a alguna víctima de COVID en su círculo cercano. ¿Qué características identificas en el primer párrafo? ¿Trata ya el tema? ¿Qué recurso ha utilizado la autora para entrar en el tema? La autora hace una introducción narrando cómo se vivieron los primeros días de la pandemia en San Cristóbal. Ha empleado el recurso de la descripción, pues usa adjetivos para brindar detalles sobre el tiempo en que ocurrieron los hechos cuando menciona primeros días. También describe el comportamiento de los habitantes, pero empleando metáforas al decir pisadas frescas. Además, detalla las características del lugar a mencionar: losas deportivas, estrechas escaleras, empinado cerro. Y también describe el vínculo de las personas cuando menciona círculo cercano. Bien, vemos que el primer párrafo de una crónica es introductorio. Eso significa que todavía no trata el tema en sí. Su función es justificar la importancia del tema. Además, da a conocer el lugar donde ocurren los hechos y también presenta al protagonista de los hechos. ¿Podrías distinguir esta información en el párrafo? Al
Al comienzo dice, los primeros días de la pandemia apenas se sintieron en San Cristóbal. Allí puedo distinguir el lugar de los hechos. Luego puedo identificar al protagonista cuando la autora cita lo que Daniel dijo textualmente. Ignorábamos si había fallecido a causa del virus. Finalmente, reconozco la justificación del tema cuando dice, de pronto, todos conocían a alguna víctima de COVID en su círculo cercano, pues comprendemos que los murales son importantes debido a que representan a seres queridos de los miembros de la comunidad. Además, el párrafo inicial lo podemos escribir también planteando una pregunta, una cita textual, un hecho informativo o una descripción. Por ejemplo, si nuestro propósito es presentar nuestra experiencia en la pandemia con una mirada esperanzadora que nos invite a seguir contribuyendo en nuestra comunidad, el título podría ser Las armas infalibles para combatir la pandemia. En el primer párrafo, si decidimos escribirlo a manera de pregunta, podríamos partir con ¿cómo la pandemia cambió mi vida? La lucha contra este enemigo invisible despertó nuestra grandeza humana. Si optamos por una cita textual, podríamos iniciar escribiendo ¿cuánta razón tenía el poeta romano Horacio cuando dijo la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos? Si en cambio elegimos un hecho informativo, podríamos empezar escribiendo la pandemia del COVID-19 llegó al Perú a inicios de marzo del 2020 y a la fecha ha cobrado la vida de casi 36.000 peruanos. Por último, también podríamos iniciar con una descripción para que el lector sienta nuestras vivencias. ¡Qué interesante! Tenemos varias ideas para escribir nuestra introducción. Después del párrafo inicial continúan los párrafos de desarrollo. Allí debemos relatar los hechos en orden cronológico, es decir, según cómo fueron sucediendo las situaciones. Sigamos leyendo. Daniel recuerda a una señora en particular, Eustacia Julca, o Tachita, como la llamaban de cariño, a quien también plasmó en un mural, uno de los más populares que ha realizado. Solía verla a diario en su pequeño puesto donde vendía maíz tostado. El coronavirus se le llevó a los 72 años por hacer caso omiso a la cuarentena. La necesidad la empujó a salir a las calles. Vendía maíz tostado y almorzaba menú en el comedor popular. Fue doloroso presenciar su muerte, pero él considera que nadie se va en vano. Sentía que debía hacer algo para que sus vecinos tomen conciencia de lo que estaba pasando. Los murales pasaron de ser un instrumento de embellecimiento a un símbolo de memoria colectiva. ¿Qué hechos se narra en este párrafo? ¿Desde qué punto de vista se han narrado los hechos? El hecho es que Daniel pintó el rostro de una vecina querida, Eustacia Julca, víctima del COVID-19. La autora nos relata que lo hizo para generar conciencia en sus vecinos de la gravedad de la situación y rememorar a Eustacia. Los hechos han sido narrados desde el punto de vista de la autora, pues emplea verbos en tercera persona gramatical. Tengamos en cuenta que nuestra crónica la escribiremos en primera persona, es decir, desde nuestro punto de vista. Sigamos analizando. ¿Cuál es la reflexión que se hace en este párrafo? Al final del párrafo aparece la reflexión frente al hecho, pues Daniel, frente al problema de la irresponsabilidad de la comunidad que incumplía la inmovilización social y por ende el avance de la enfermedad que cobró la vida de algunos vecinos, él decide pintar murales con los rostros de los fallecidos para generar conciencia de lo que estaba pasando. Es muy importante distinguir el hecho de la reflexión, así cuando escriban su crónica sabrán que deben relatar los hechos que vivieron y también escriban las reflexiones que hagan sobre sus comportamientos. Creo que con la lectura de esos dos párrafos tenemos una buena referencia para nuestras crónicas. Observemos el texto completo. ¿Cuál es su estructura? Tenemos el título, la introducción, que es el párrafo de entrada, el desarrollo, donde se cuentan los hechos, y la conclusión, donde se hace una reflexión general sobre el tema. La crónica que hemos leído también presenta una fotografía que demuestra la veracidad del hecho narrado. Perfecto, Rodrigo. Esas son las partes de una crónica y deben tenerlas en cuenta para escribir la suya. Creo que ya están listos para asumir el reto de hoy, escribir la primera versión de la crónica del 2020. Y para acompañarlos en ese proceso les propongo una matriz que les servirá para generar ideas y puedan escribirla. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré para escribir la crónica? ¿Qué título podría sintetizar de manera creativa el contenido de la crónica? ¿Cuál sería la forma más adecuada para iniciar la crónica?
¿Qué hechos voy a relatar? ¿Qué reflexiones añadiré de modo que evidencien lo que me propongo seguir haciendo o hacer en adelante para contribuir al desarrollo de mi familia, comunidad y país? ¿Qué descripciones podrían servir para detallar las situaciones vividas en esta nueva convivencia social? ¿Qué reflexión final podría escribir de modo que evidencie una mirada esperanzadora y optimista del futuro para seguir construyéndonos como país? Tenemos algunas preguntas, profesora. Es tiempo de nuestra ronda de preguntas. Hola profesora, hola Rodrigo. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre una crónica y una noticia? Buena pregunta. La noticia narra un hecho real de manera concisa y breve. La crónica también narra un hecho real, pero de manera más detallada y personal. La noticia es narrada en tercera persona por personas que necesariamente no han presenciado lo sucedido. La crónica es narrada por testigos presenciales y puede ser escrita en primera o tercera persona gramatical. La noticia nombra las cosas. La crónica sugiere a través de un lenguaje metafórico. La noticia informa. La crónica, además de informar, orienta y conmueve. Tenemos otra pregunta de Danuska, de Lima. Bienvenida. Hola a todos. ¿Qué debo hacer para elaborar una crónica? Primero debemos elegir el tema, luego debemos informarnos sobre el tema, conversar con quienes han presenciado los hechos o recordar y anotar nuestras experiencias. Después debemos escribir un borrador apuntando los hechos conforme ocurrieron. ¿Cómo empezó el suceso? ¿Cuánto tiempo duró? También debemos elegir un punto de vista para contar los hechos. A continuación debemos redactar la entrada o introducción, procurando que sea entretenida. Elige un lenguaje sencillo y por último revisa, corrige y escribe la versión final. Tenemos una última pregunta de Romario, de la región Cusco. Bienvenido y saludos a todas y todos en la región Cusco. Hola, profesor y Rodrigo. ¿Qué características presenta la crónica? Algunas de sus características son: narra algo que realmente ocurrió, es de interés colectivo. Usa descripciones para ambientar al lector y que sienta como que estuvo en ese lugar viviendo el hecho. Relata los hechos siguiendo un orden cronológico. Narra hechos reales, ya sea que el cronista haya estado en el lugar de los hechos o que haya entrevistado a personas que estuvieron ahí. La información tiene que ser veraz y comprobada de primera mano. Muchas gracias por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Felicitas Espino, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos, chicas y chicos. Quedo ansiosa de leer sus crónicas. Hoy aprendimos sobre la escritura de una crónica, sus características y estructura. Ahora te toca a ti. Escribe la primera versión de tu crónica del 2020. No se olviden de registrar todo lo aprendido en su portafolio. Además, si quieren participar en el programa, pueden escribir acompañados de un adulto responsable a primero@minedu.gov.pe. Falta muy poco para terminar el año. Recordemos que perseverar en nuestra educación nos permitirá lograr nuestro proyecto de vida. ¡Ánimo! ¡Juntos lo lograremos! Ya nos vemos, chicas y chicos de primero de secundaria. ¡Chao, chao! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada sí se ve, con tu ayuda no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada sí se ve.